Bueno, podemos dar inicio a la actividad. Esperamos a José y a Bonifacio que enciendan sus cámaras, así que, bueno, mientras tanto, aprovecho para saludar a todas las personas que se hacen hoy presentes en este espacio que, bueno, para nosotros como facultad es, como siempre decimos, fundamental estar a la vanguardia de los temas y actualizados en materia de las problemáticas jurídicas que se van a presentar no solo con nuestros estudiantes, sino que además como oferta formativa permanente, y este espacio está justamente dedicado a esto. Tenemos unos expositores de lujo internacionales para abordar justamente un tema que tiene que ver con la actualidad. No es ninguna novedad cuando decimos que la Internet y la conectividad ha cambiado el mundo y por supuesto también ha cambiado el derecho, los paradigmas que presenta el derecho y la realidad jurídica. Y no es que lo ha cambiado una sola vez, es que lo cambia todos los días. Entonces, todos los días aparecen cosas nuevas, todos los días las problemáticas van cambiando. Y nos afectan a distintos ámbitos de la vida, como también afectan a distintas ramas del derecho, el derecho civil, los contratos, las familias, y por supuesto lo que vamos a estar estudiando hoy, que es el tema criminal y el cibercrimen. No nos están alcanzando las respuestas jurídicas a los problemas. A veces alcanza la normativa, a veces no alcanza la persecución de los delitos, a veces la jurisprudencia queda un poco atrás y la realidad es distinta en diferentes países. Sumado a esto, la pandemia que afectó notablemente no solo las relaciones de familia, sino el trabajo, necesitando de la conexión a Internet como una herramienta indispensable para comunicarnos, pero que también ofreciendo un campo fértil a la proliferación de todo tipo de delitos, sobre todo con las personas más vulnerables, ¿no? Que son los niños, y bueno, y afectando principalmente también al género. Así que nada mejor que convocar a este panel de especialistas para que nos cuenten y que nos relaten en primera persona cuáles son sus estudios, sus investigaciones y sus experiencias en la materia. Así que sin más trámite, yo paso a presentar eh, a María Rosa, a la doctora María Rosa Tomé García. Eh, la doctora Rosa María Tomé García es letrada de la Administración de Justicia. En la actualidad es titular de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España. Ha ocupado puestos en diferentes órganos jurisdiccionales de España. Ha sido subdirectora general de programación de la modernización en el Ministerio de Justicia de España y jefa del Servicio de Organización, Modernización e Informática del Consejo General del Poder Judicial Español. Como docente, es profesora de Derecho Procesal y Organización de Tribunales. Ha sido coordinadora de la Agencia Española de Cooperación Internacional en América Latina. María Rosa, ¿cómo estás? Desde España sabemos que es muy tarde y te agradecemos aún así la disposición de concurrir de alguna manera a este espacio. Y nos va a estar comentando el tema de la regulación de los ciberdelitos en la legislación española. Así que, María Rosa, un gusto y te escuchamos. Buenas noches aquí y buenas tardes allí. Para mí es un gusto estar hoy aquí compartiendo con todos vosotros, incluso dada la hora, porque varios de los disertantes los conozco y me une un gran aprecio hacia ellos. Sé que son buenísimos y para mí es un honor poder compartir con ellos. Agradezco también a Juan Carlos Carretero que me haya tenido en cuenta
Y le digo que no me olvide que en cuanto pase todo esto de la pandemia, allí me planto para que me invite a uno de los asados que hace los fines de semana, ¿eh? Que lo veo yo en sus redes sociales. Pero bueno, ya, sin más esto, porque el tiempo es poquito, voy a compartir, bueno, aquí la presentación, ¿vale? Vale. Entonces, la delincuencia del siglo XXI. Evidentemente, la delincuencia del siglo XXI está totalmente vinculada al desarrollo de las nuevas herramientas tecnológicas. Las nuevas herramientas tecnológicas, su capacidad, así como la utilización generalizada, lo que ha hecho es que las ha convertido en un nuevo paradigma en todos los ámbitos de la actividad humana y como no podía ser de otra manera, también en todo lo que tiene que ver con la actividad de derecho y sobre todo con la actividad de la delincuencia, porque al igual que las nuevas tecnologías tienen y posibilitan unos beneficios inimaginables, esos beneficios imaginables también se han dado cuenta los propios delincuentes y de forma mucho más rápida y efectiva que las organizaciones. Entonces, porque claro, las nuevas tecnologías ofrecen un potencial increíble tanto para la planificación de hechos delictivos como para poderlos llevar a efecto, es decir, para ejecutarlos. Internet ha resquebrajado los esquemas tradicionales de comisión de delitos y otras infracciones, lo que ha provocado que todos los países nos tengamos que adaptar a esta nueva realidad. Tenemos que acomodar nuestras legislaciones y no solamente acomodar nuestras legislaciones, sino también tenemos que acomodar nuestra forma de actuar, nuestra forma de prevenir, nuestra forma de perseguir esta nueva manera de delincuencia, porque la ciberdelincuencia, perdón, ya no se trata de una amenaza del futuro, sino que es una amenaza del presente y cada vez se está configurando como la forma más habitual de cometer determinadas infracciones y determinados delitos o infracciones de índole civil o comercial, como ha dicho Cecilia. La tecnología lo que ha permitido es que se cometan delitos tradicionales en forma no tradicional, pero que se puedan cometer desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Pero también lo que ha permitido es que surjan nuevas modalidades de delitos e infracciones que no teníamos ni previstas ni contempladas en ninguno de nuestros ordenamientos jurídicos, por lo menos en España. ¿Y por qué ha sido esto? Porque los delincuentes enseguida se han dado cuenta de las grandes ventajas que proporcionan las tecnologías, sobre todo Internet, donde con poca inversión se obtienen muchísimos beneficios, ya que se eliminan las barreras territoriales, se extienden sus efectos a muchas personas a la vez y en diferentes lugares. Existen pocos riesgos, se corren riesgos mínimos porque se actúa en el anonimato. Anonimato que en muchos casos hace difícil la identificación de la persona que está realizando el hecho. Son cometidos por auténticos especialistas o que utilizan a especialistas para comunicarlos y en cambio los investigadores, los instructores, los jueces no contamos con esa preparación técnica y también tenemos pocos recursos. Los delincuentes, los ciberdelincuentes también son conocedores de lo difícil que resulta la persecución de este tipo de delitos, donde las pruebas son muy endebles, que son muy de fácil alteración, pueden ser inutilizadas e incluso destruidas. Son conductas que ya no dejan las huellas tradicionales de tipo material, sino que dejan huellas electrónicas cuya dificultad aumenta la investigación de este tipo de actos delictivos. Por otro lado, también los delincuentes son conocedores y se benefician de las lagunas legales que existen en algunos casos, porque la ciberdelincuencia, por ejemplo, en España no se utiliza a nivel judicial inteligencia artificial, casi nada, y en cambio los ciberdelincuentes ya están utilizando inteligencia artificial para adivinar contraseñas, utilizan bots maliciosos para poder identificar a los usuarios más vulnerables, simuladores de voz, programas de hackeo, ataques phishing mediante inteligencia artificial, etc. Y sobre todo los delincuentes son conscientes de algo muy importante, que es que el cibercrimen ha heredado el ingrediente más peligroso de la delincuencia, que es la impunidad. Se mueven en impunidad y se mueven a lo largo
de todo el mundo. En los últimos años, mucho más en este último año, la ciberdelincuencia ha evolucionado y ha evolucionado de una forma tan notable que creíamos que habíamos llegado al tope, pero evidentemente ni es el tope y nos queda muchísimo más para que evolucione. Los primeros hackers que actuaban por motivos altruistas, incluso muchas veces de una forma demagoga, como un atentado contra la sociedad, que no se movía por ninguna cuestión económica, sino simplemente para demostrar que eran hábiles, han pasado a hackers ya que se mueven por motivos económicos y que es más peligroso todavía, que forman parte de organizaciones criminales y organizaciones terroristas. Como alguien dijo, se han convertido en los nuevos atracadores, que esta vez en vez de llevar unas pistolas llevan un teclado y ni siquiera se tienen que mover de su casa para poder cometer el atraco. Pero el problema más grande, ya les he dicho, es que ya no se actúa como hackers individuales, sino que se trata de organizaciones criminales y organizaciones terroristas. Para enfrentarnos a este nuevo fenómeno de la aplicación o de la utilización por los delincuentes de las nuevas tecnologías, cada país reaccionó de una manera totalmente diferente, lo que en un primer momento no dio ningún resultado bueno y nada, no condujo a nada. En cambio, pronto nos dimos cuenta de que esto era una cuestión de que excedía del ámbito nacional, ya que afectaba al ámbito jurídico internacional, por lo que era necesario que se estableciera una estrategia de conjunto en virtud de las cuales los estados modificaran y adaptásemos nuestras legislaciones y aumentáramos los esfuerzos para perseguir y erradicar este tipo de hechos. En España muchos de los ciberdelitos que se cometen en Iberoamérica, no se cometen directamente en España. Era necesario dar una respuesta integral y transnacional. Eso es lo que en un primer momento pretendió dar Naciones Unidas en el año 1994 con el manual sobre prevención y control de delitos informáticos, cuyo en principio era un recurso para que los investigadores y los responsables de las políticas los tuvieran en cuenta. Tuvo una gran visión de futuro, pero sin embargo era demasiado pronto, porque era 1994, o todavía no estaba muy completo, porque por ejemplo en el manual ni se utiliza la palabra ciberdelincuencia y por el contrario Internet me parece que se utiliza una o dos veces, lo que no es. Pero lo que sí fue muy importante es que puso sobre la mesa una cuestión, y era que era un problema transnacional y que exigía mecanismos de cooperación efectivos para que se pudiera erradicar. Más tarde, dentro de la Unión Europea, se afrontó la cuestión a través de un tratado sobre ciberdelincuencia que tenía como finalidad principal era el armonizar las legislaciones y la normativa en todos los Estados miembros de él. Es el conocido como Convenio de Budapest, que se suscribió el 23 de febrero de 2001 en Budapest y que es el primer y único tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet y otras redes informáticas. El convenio se elaboró dentro del marco del Consejo Europeo y su objetivo, como les he dicho, era establecer una política penal común y alineada entre todos los países, orientada a proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia mediante la adopción de una legislación adecuada y de mecanismos de cooperación internacional oportunos. El convenio es el único instrumento que hoy en día, a pesar de ser de 2001, es el único instrumento internacional vinculante en la materia. Fue suscrito en un primer momento por todos los miembros del Consejo de Europa, España entre ellos, pero también ha sido suscrito por otros países. En la actualidad, más de 60 países han suscrito el convenio. Es una guía, sirve de guía para que los demás países desarrollen su legislación de una manera integral y alineada. En primer lugar, estableció algo muy importante y que creo que aunque sí preveía determinados delitos, como veré ahora, era súper importante, y era que lo primero que debían de hacer los estados era darse cuenta que tenían que obligar a que los proveedores de servicios digitales adoptasen medidas de seguridad, tanto técnicas como organizativas, para que pudieran gestionar los riesgos existentes de la seguridad de las redes y sistemas de información que utilizaban, cosa que no se venía haciendo hasta entonces.
no definía lo que era, debían entenderse por ciberdelincuencia o cibercrimen, pero sí establecía diferentes tipos penales que debían de ser contemplados en la legislación de cada país. Al respecto detallaba una serie de medidas, unas medidas de derecho penal sustantivo y otras medidas de derecho procesal. Dentro de las medidas de derecho penal sustantivo establecía que había que regular y había determinados delitos como eran los delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. Dentro de estos estaba el acceso ilícito, la interceptación ilícita, la interferencia de los datos, abuso en los dispositivos, etc. También que había que abordar los delitos informáticos, entre ellos la falsificación y el fraude informático, que había que abordar los delitos relacionados con el contenido, entre los que se encontraba la pornografía infantil a través de la red, y también los delitos relacionados con las infracciones de la propiedad intelectual y los derechos afines. Posteriormente, en el año 2003, se firmó un protocolo adicional que unió también otro tipo de delitos a penalizar, que eran aquellos actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos. Dentro de las medidas de derecho procesal, pues había que establecer procedimientos específicos de investigación y mecanismos de investigación, procedimientos penales específicos, había que establecer una legislación que regulase toda la materia de conservación de datos, del almacenamiento de datos, de la revelación de los datos y en general, sobre todo, medidas que fomentasen la cooperación internacional. España, como miembro del Consejo de Europa, firmó el convenio en el 2001, pero no fue hasta 2010 cuando lo ratificó. En virtud de esta ratificación, España lo que hizo se comprometió a observarlo y cumplirlo. A partir de esta firma se desarrolló una importante legislación al respecto, no solo para dar cumplimiento a lo aconsejado por el propio convenio, sino también para las diferentes directivas que se dictaron en el marco que se dictaron en la materia en el marco de la Unión Europea. Ahora en España hay un código de derecho a la ciberseguridad que recoge las principales normas a tener en cuenta con relación a la protección del ciberespacio y la ciberseguridad. Les he puesto ahí unas cuantas, pero para que sepan, pero son muchas más. La normativa española en materia de ciberseguridad, que es importantísima, es una de las más avanzadas a nivel mundial. Es considerada España como uno de los países pioneros en esta materia. A nivel penal, que había que regular todos esos hechos delictivos que se habían considerado dentro del convenio, por si no los teníamos en el Código Penal. Y aquí había que hacerlo de dos maneras. En primer lugar, regularlo en una ley específica o especial, que es lo que habían hecho en Francia y en Gran Bretaña y en Estados Unidos, me parece, o por el contrario, introducir los nuevos tipos dentro del Código Penal, que es lo que habían hecho Portugal, Alemania, Italia, y me parece que ustedes también, pero no lo sé. España se decantó por esto último, decidió clasificar estas conductas delictivas dentro del Código Penal y regularlas de acuerdo con el bien jurídico protegido dentro de la propia clasificación que ya efectúa nuestro propio Código Penal. No hay ninguna ley especial ni tampoco ningún título especial dedicado a esto. Así hay ciberdelitos que atentan contra la intimidad, contra el patrimonio, contra la libertad, contra el honor, la indemnidad sexual, etc. En consecuencia, se hicieron dos tipos de medidas. Por un lado era encajar nuevas conductas dentro de los tipos que ya regulaba y por otro lado era incluir dentro de los tipos tradicionales dándole la modalidad tecnológica. El Código Penal español es de 1995 y ya en su redacción primera ya se contemplaba la estafa informática para transferencias no consentidas, tarjetas de crédito y me parece que hasta cheques de viaje. Sin embargo, para dar adecuado cumplimiento al convenio y a las directivas de la Unión Europea, ha habido que hacer tres modificaciones al Código Penal. La primera se introdujo en el 5 de enero de 2010, es la Ley Orgánica 5 de 2010,
que se limitó a introducir algunos nuevos tipos y reforzar los existentes. La segunda, que es la más trascendente y más importante, se llevó a cabo por la Ley Orgánica 1 de 2015, que ya introdujo el stalking, acoso, acecho, hostigamiento, sexting, y ya tenía en cuenta alguna poca jurisprudencia que había habido al respecto. Y por último, la Ley 1/2019 lo que ha hecho ha sido ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, reconociendo una serie de delitos de este tipo de los que pueden ser responsables. Hacer una clasificación de todos los delitos que contempla el Código Civil español resulta muy compleja, ya que la ciberdelincuencia provoca delitos desde 3 puntos de vista. Conductas criminales donde los individuos utilizan métodos electrónicos para llegar a un resultado ilícito. Conductas criminales que se valen de medios tecnológicos como medio o símbolo en la comisión del ilícito. Y por último, conductas criminales que van dirigidas contra ordenadores, aplicaciones, accesorios o programas. No obstante, la regulación es súper extensa. Les he puesto aquí unos cuantos, como no sé cómo voy de tiempo con esto de los 15 minutos, pero bueno, para que vean, en principio la regulación es súper extensa y hay de todo tipo, desde aquellos que van de daños a las máquinas, a las aplicaciones, a la facilitación de programas y contraseñas, fraudes informáticos, amenazas informáticas, estafas de juego online, suplantación de identidad, publicidad engañosa, acecho, robo, porque en España las llaves, para el robo, dentro del concepto de llave se utilizan también las tarjetas de acceso a determinadas aplicaciones informáticas. Luego también se regulan todos aquellos hechos que afectan a la propiedad industrial y a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial, como el sabotaje, la receptación, el espionaje industrial, etcétera. Delitos relacionados con la pornografía infantil, evidentemente, y también contra la inducción a la prostitución, y sobre todo también se condena la apología a cometer delitos, al terrorismo, a la discriminación, al odio y a la violencia. La normativa es muy amplia. El principal problema es que de todos los asuntos que la policía instruye a los juzgados o a los tribunales llegan bastante pocos, y los que llegan con una prueba, como les he dicho, muy endeble, que hace que sea muy difícil condenar. No obstante, ya existe bastante jurisprudencia que ha ido aclarando muchas de las figuras que les he dicho. Como no había previsto darles nada de datos, pero a modo de ejemplo, en España no tenemos datos de 2020, hemos estado mucho tiempo confinados y tal, pero en el año, por ejemplo, 2011, hubo 37.458 ciberdelitos. En el año 2019, que es la última estadística que hubo 218.302. De esos 218.302, el 88% son fraudes informáticos. ¿Qué es lo que consideramos? Que ahora, cuando tengamos datos de 2020, esto se ha tenido que ir incrementando a unos límites inimaginables, porque en España la pandemia, igual que en el resto de países, ha hecho que la gran mayoría de las familias utilicen Internet como su forma habitual de comunicarse, de trabajar, de comprar, de relacionarse, y todo ello sin lo que les he dicho antes, que para mí es importantísimo, sin que tenga ninguna medida de seguridad, lo que abre todas las puertas para que los ciberdelincuentes se metan en nuestra casa sin ningún tipo de problema y sin ninguna cortapisa. Ya acabo, para que esto, y simplemente con una frase que leí era un párrafo de un artículo en Cyberattack Trends de 2020, en el que decía que mientras el mundo físico está luchando contra el COVID-19, que registra nuevas olas de contagio en diferentes regiones del planeta, el mundo digital también se ha visto afectado y enfrenta una gran amenaza con un exponencial aumento de la ciberdelincuencia.
nada más quería acabar con eso y muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Rosa María, brillante. Bueno, la verdad es que nos has dejado con unas cuantas inquietudes, ¿no? Y preocupaciones, este aumento exponencial y esta visión de dos mundos, el mundo físico y el mundo que parece circunscribirse a una pantalla, pero en realidad es mucho más que eso. Otra de las preocupaciones, la cooperación internacional de estas bandas de delincuentes que, bueno, que tenemos, de paso aprovecho para, como, pronto iniciamos un curso sobre cooperación internacional que nuestro director de carrera, el doctor Carretero, lidera. Entonces, es un tema de absoluta y total vigencia, ¿no? Para ver de qué manera los estados pueden asociarse para perseguir y terminar un poco con esta impunidad que afecta a todos. Así que muchas gracias, Rosa María, otra vez. Las preguntas, por favor, las van formulando, las vamos a responder al final, porque evidentemente vamos a dar paso también a los otros expositores. Así que, sin más, voy a presentarles a nuestro siguiente invitado, al que también agradecemos. Está más cerca, no está tan lejos, o sea, está por lo menos en el mismo uso horario, está en Paraguay. Entonces, bueno, ahora la virtualidad nos acerca a todos. Pero José Félix, gracias por concurrir y por participar en esta actividad. Y bueno, se los presento. José Félix Fernández Bilbao es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, notario, escribano público. Con un posgrado en didáctica universitaria, es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, egresado de la Escuela Judicial. Es máster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Americana y tiene numerosos cursos internacionales realizados, numerosos talleres, que sería, bueno, extensísimo, estaríamos mucho tiempo relatando la cantidad de talleres, pero arbitrariamente resumo en que es docente universitario de la Universidad Americana de Asunción y de la Universidad Columbia del Paraguay. Además, es miembro del plantel de docentes del Centro de Formación y Capacitación del Ministerio de la Defensa Pública. Actualmente se desempeña como defensor público penal del fuero ordinario. Asimismo, ha realizado varias ponencias internacionales en nuestro país, en Bolivia, en México y en numerosos otros foros de participación. Así que, doctor José Félix Fernández, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, doctora Cecilia, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Bonifacio, buenas tardes, Rosa. Para mí es un honor compartir justamente con la universidad sobre esta ponencia que, bueno, el tiempo es siempre un poco tirano, pero vamos a intentar dar un poco una pequeña visión de lo que es la legislación paraguaya en cuanto a lo relacionado a los ciberdelitos y también hacer un poco una aplicación práctica de cómo se investiga o también las garantías del ámbito de la defensa y algunas otras apreciaciones a ver también que podemos compartir, ¿verdad?, con la experiencia de los otros estados. Bueno, en ese sentido ya Rosa anticipó también justamente el convenio de Budapest, justamente en ese caso Paraguay tiene, bueno, queremos hacer una pequeña revisión de lo que es la legislación paraguaya. Nosotros cambiamos el sistema penal a partir de la promulgación de la Constitución paraguaya en el año 92. Nosotros teníamos el famoso proceso inquisitivo, pasamos al procedimiento acusatorio. Eso llevó a una modificación primeramente, bueno, con la ayuda del doctor Wolfgang Schön de Alemania, la modificación del código. Primero el Código Penal en el 96, que rige en el 97, y luego en el 98 el Código Procesal Penal. En ese sentido, ya el Código Penal del año 97 tenía algunas figuras relacionadas a los delitos informáticos. Todavía no eran lo que conocíamos como ciberdelitos.
delitos eran delitos informáticos. Como ustedes saben, los delitos informáticos pasaron por una serie de etapas. Primeramente, como ustedes saben, ¿cómo se llamaba la etapa militar? Que es la que se dio en el marco de la Guerra Fría, que prácticamente fueron las primeras líneas que utilizaron el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ya empezó prácticamente en el 58 y eso se fue reflejando en la década del 70, ¿verdad? Después ya fue una parte más académica con el uso de redes para la investigación y eran interconexiones directas, pero esto después va cambiando ya en una etapa más comercial en la década de los 90 y luego a partir ya de la década del 2000, inclusive del 2010 en adelante, todo lo que es la época social, digamos, del mundo informático. Eso a su vez llevó a que también las personas inescrupulosas, nosotros lo podríamos llamar un poco los hackers, etcétera, empezaron a establecer ciertas interconexiones a los efectos de delinquir, es decir, utilizar estas armas tecnológicas para fines fraudulentos. Entonces ahora estamos, digamos, en lo que es la etapa social. La etapa social es decir, utilizar las redes informáticas para expandir información en cuanto, no solamente comercial, sino también una manera de interconectarse a través del Facebook, etcétera. Y bueno, ¿eso qué ha provocado? Que existan ciertas lesiones de diversos aspectos. Estas lesiones van, por un lado, todo lo que tenga que ver hacia la intimidad de las personas, que es un ámbito bastante relevante. Otro un poco más sensible dentro de eso, lo que tiene que ver ya un poco con lo relacionado a la intimidad de los menores, inclusive ya a la pornografía infantil. Y hay otra parte un poco más sensible que es en cuanto a, bueno, digamos dentro de eso otra vez una subclasificación. Podríamos tener los ataques informáticos que se dan a las instituciones privadas y a las instituciones públicas, los sistemas. Hoy en día todo es informático, todo son lo que son los... Eso depende, eso por un lado es bueno para los países que no tienen tanta tecnología y a la vez un poco peor, la situación un poco más grave en los países que controlan todo a través de los sistemas informáticos. Bueno, ¿por qué? Porque justamente se crean ciertas redes para todos los servicios públicos, por ejemplo, un país que tenga mayor cantidad de servicios públicos que estén, digamos, informatizados, pueden ser más vulnerables en cuanto a los ataques. Y después está la parte, digamos, de los delitos, de los ciberdelitos en el ámbito patrimonial, todo lo que tenga que ver justamente a través de la estafa de estos medios, a través de estos medios informáticos. Bueno, acá tenemos que tener entonces esa visión desde todos los puntos de vista donde pueden sufrirse estos ataques. Bueno, teniendo en cuenta esas consideraciones, el Código Penal paraguayo legisló someramente en el 97 porque no se conocían ese tipo de conductas. Y ustedes siempre saben que hay que cuidar siempre el principio de legalidad en el ámbito penal. La conducta debe estar correctamente descrita en la norma a los efectos de que sea sancionada como un hecho punible, como le llamamos acá, porque nosotros otra vez acá en Paraguay dividimos a los delitos, digamos, los hechos punibles que tengan un marco penal de 6 meses hasta 5 años, y los llamamos crímenes a los hechos punibles que tengan un marco superior a los 5 años. Entonces, teniendo en cuenta esto, en el 97 legislamos someramente. Pero luego tuvimos ya una ley modificatoria, la ley 4439 del año 2011, donde ahí incorporamos nuevas normativas siguiendo los convenios internacionales, realmente un convenio internacional. Sin embargo, en el 2017 también incorporamos un protocolo también al convenio de Budapest también, que hablaba sobre algunas prácticas xenófobas también. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta, teniendo en cuenta esas circunstancias, ya hemos modificado todo lo que tenga que ver con la pornografía infantil y entonces todas las conductas relacionadas a la pornografía infantil están tipificadas ya. Justamente teníamos el artículo 140, que luego ya fue modificado y establece solamente las conductas para todas las personas que produzcan esto y que reproduzcan esas publicaciones. Entonces, ya con sanciones, bueno, que van primero hasta 5 años, algunos que, digamos, que vuelvan a reproducirlas hasta 3 y algunas pueden ser más graves en caso de que se trate
de alguna persona que esté relacionada al cuidado de esos menores. Ahí las penas son bastante pequeñas. Acá hace poco hemos tenido un caso, se le agarró en Paraguay a una persona buscada ya por una serie de países, ya en una ciudad de Belén, se llama, que queda en el departamento de Concepción, que desde el 2011 estuvo prófuga y varios países europeos inclusive la buscan, además de unos cuantos países sudamericanos, por esta producción. Un tema muy interesante justamente que estuvieron hablando un poco de la cooperación internacional. Les quiero comentar, yo estuve trabajando mucho tiempo en la Fiscalía, en la parte internacional, en la Dirección de Asuntos Internacionales, y hemos tenido muchos casos relacionados también a pornografía infantil por un lado y estafa por medios informáticos. En ese sentido es muy importante ver un poco la jurisdicción internacional. ¿A qué país le corresponde realmente la competencia de estos hechos punibles? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tuvimos un caso justamente de una persona, un ciudadano alemán, que fue requerido, estaba la persona en Paraguay, que fue requerido la vuelta a la vida por 2 hechos punibles relacionados con la conferencia de hoy. Fue un caso que duró casi 10 años. Por un lado, estaba procesada esta persona, estaba condenada en Brasil a 15 años por pornografía infantil. Pero a la vez estaba procesada en Alemania por estafa, pero por una estafa a casi 600 personas. ¿Cuál era el mecanismo aquí? O sea, y en ese caso todavía se utilizaban las computadoras estas blancas, todavía no eran ni las computadoras grises. O sea, imagínense a lo que estábamos hablando. Y esta persona operaba desde Paraguay, lugar de comisión de derecho punible. Esta persona operaba desde Paraguay y, digamos, ofreciendo estas ventas de lotes de una organización. Entonces eran $100 para iniciar los trámites, otros $100 para asegurar a los 6 meses. Parece monto no muy significativo, para la época sí eran ya, pero si esto lo pensamos que se iban a más de 600 personas, en este caso ya eran montos. Entonces el lugar de comisión siempre fue Paraguay, pero el lugar donde produjo sus efectos en ese caso, ahora está un poco más claro en la película, antes no tanto, el lugar en el que el hecho punible produjo sus efectos era Alemania. Entonces, por supuesto, Alemania pidió la extradición porque se sentía competente. ¿Entienden? En ese caso, justamente el Código Penal, ya en su momento el Código Penal del 97 ya establecía esa posibilidad. Lugar del hecho punible, lugar donde se comete el hecho punible, pero también podría ser el lugar donde este produce sus efectos. Hoy en día justamente hay que tener muy en cuenta porque hay otros hechos punibles, por ejemplo la trata de personas, donde tenemos que el reclutador se encuentra en un país, ¿verdad?, que a veces suele ser el transportador, y sin embargo el tratante ya está en otro lugar, ya sea con fines de explotación laboral, fines de explotación sexual, etc. Entonces ahí hay que tener muy bien en cuenta entre ambos países quién es el que le va a procesar a esa persona. Si es la persona, si es que ya le van a procesar al reclutador, hay que tener en cuenta porque si no podría caer una extradición porque el defensor podría alegar el non bis in idem, que una persona está siendo procesada por ambos hechos punibles en distintos países. Entonces son pequeñas cuestiones. Hoy en día, una de las herramientas que se está utilizando, que ya se utilizó en otros hechos punibles, es justamente son los equipos conjuntos de investigación. Nosotros todavía no lo tenemos bien legislado para este tipo de hechos punibles, solamente lo tenemos ya para la trata de personas y, por supuesto, ya en su momento con la ley que protegía el tráfico de estupefacientes, la ley 1340 del año 88, que tuvo una modificatoria en el año 2002. Bueno, esa es una parte en cuanto a este tipo de hechos punibles, a la pornografía infantil y también en cuanto a la estafa. La estafa, si nosotros siempre recordamos, ¿verdad?, los elementos de la estafa, justamente que son esa declaración falsa sobre un hecho, esa declaración falsa que nos puede llevar, en este caso, a esa disposición patrimonial que nos lleve justamente a
O sea, esa declaración falsa que nos lleve a un error, ese error que nos lleve a una disposición patrimonial y esa disposición patrimonial a un perjuicio. Acá, ¿cuál es la diferencia? Que utilizamos, para esa declaración falsa, utilizamos los medios informáticos. Entonces, en este caso, nosotros modificamos ya justamente la estafa mediante sistemas informáticos a los efectos de incluir todas las maneras que puedan ser procesamiento de datos que le engañen. Nosotros tenemos los famosos casos de la famosa estafa nigeriana, como le llamamos, de que siempre te ofrecen ciertas cuestiones para que pongamos nuestra cuenta, etcétera, a los efectos de ofrecer altos beneficios que después, por supuesto, sabemos que no existen. Las estafas famosas de las FIFA, etcétera. Eso fuimos protegiendo. Otro tema muy importante que les quiero tocar justamente es el tema del ataque a los sistemas informáticos en Paraguay. Paraguay en su momento, ahora se llama el CERT, antes se llamaba el CECIRT, que era un sistema 24/7. Justamente un sistema que prevé tanto entre la policía, el Ministerio Público y los organismos del Estado, justamente del Poder Ejecutivo, hoy tenemos la CENATIC también, proteger todos los sistemas del Estado, todos los servicios, ya sean, hoy en día, por ejemplo, el Poder Judicial cuenta con el expediente electrónico, la Fiscalía con su distribución de causa, el servicio de energía eléctrica, el servicio de propiedad del auto, nosotros no tenemos el servicio de trenes, etcétera, en forma informatizada. Ese es un sistema que funciona 24/7. Ese sistema 24/7 permite establecer todos los ataques. Hace poco una página del Senado también tuvo un ataque. Entonces permite identificar desde dónde, desde qué IP, desde qué lugar se establece el ataque. Además, todas las instituciones del Estado intentan tener un backup de toda la información por si el servidor principal sufre ese ataque. Entonces ahora tendríamos un backup. Pero es un trabajo conjunto. Hoy en día también acá en Paraguay se están dando mucho el tema de las falsificaciones de las tarjetas de crédito. Eso también prevé la ley del año 2011. También la suplantación de identidad. El tema de los cajeros automáticos ya prácticamente es una etapa, si bien hace poco hubo un ataque, es una etapa superada un poco acá en Paraguay porque tenemos, al igual que en todos los países, el sistema de entintado de billetes. Entonces está bajando. Lo que sí nos preocupa mucho es el tema de la reproducción de imágenes de menores. Hoy en día la Fiscalía no se define mucho cuál es la unidad, si es la unidad de delitos informáticos o la unidad de trata de personas que tiene una sección para este tipo. En algunos casos investiga la unidad de delitos informáticos, en otros casos investiga la unidad de trata de personas. En este caso, tiene varios convenios, ya la Fiscalía ha firmado con las instituciones, ya con Facebook, etcétera, para identificar el IP y inclusive el teléfono a veces, o si no en la computadora, de dónde se retransmitieron. Entonces, a veces es un poco un problema acá, porque a las personas se les pierden los celulares, se les roban y muchas no denuncian. Entonces, sin embargo, después se utilizan esos aparatos telefónicos y nosotros tenemos todo el tiempo que asistir a esas personas que necesitan ellos cubrirse, que si bien el teléfono, cuando van a una telefonía, ellos registran ese teléfono a su nombre, lo establecen, luego después no pueden identificar cómo desligarse de esa relación. Entonces nos acarrea cierto problema de identificar. Eso primeramente. Hoy en día, en cuanto a la extradición, hoy en día acá todavía nosotros tenemos la extradición tradicional. Todavía nosotros no tenemos, por ejemplo, como Europa, que es la orden de detención europea, que es un trámite mucho más sencillo. Nosotros seguimos los trámites de los tratados normales. Paraguay utiliza tanto para la extradición, para el pedido formal de extradición, la vía diplomática, utiliza para la detención preventiva con fines de extradición, utiliza el sistema de Interpol. Siempre con la obligación de que una persona luego el país requirente remita los documentos por la vía diplomática pertinente. Los plazos varían de acuerdo al tratado. Por ejemplo, con Brasil teníamos un tratado de un plazo de 60 días. Con Argentina, que seguimos utilizando todavía el tratado bilateral, un plazo de 45 días. El tratado del Mercosur, que también, si bien Paraguay y Argentina son partes, todavía Argentina Paraguay
Paraguay sí, pero lo utiliza con Uruguay, no con Argentina. Tenemos el plazo de 40 días. Siempre hay que invocar, depende de qué tratado se invoque, porque el tratado multilateral no deroga al bilateral, ¿verdad? Siempre hay que ver qué instrumento se utiliza, ¿verdad? Entonces, y sí, y se han solicitado. La experiencia en cuanto a cooperación internacional, en cuanto a extradición, en estos hechos punibles fueron bastante interesantes, ¿verdad? Paraguay tiene una cultura de... Paraguay tiene una cultura en cuanto a cooperar con los demás estados, ¿verdad? Nuestro sistema legislativo en cuanto a la extradición, nosotros no tenemos una ley de cooperación internacional, como por ejemplo tiene la Argentina, ¿verdad? Creo que es la 24767. Nosotros tenemos a ciertos artículos en el Código Procesal Penal que permiten la cooperación en materia, en todas las materias, ¿verdad? Dentro de esta hemos recibido muchos pedidos de extradición relacionados a hechos punibles, a ciberdelitos. Todavía algunos están en proceso, otros ya se han llegado inclusive a tanto Paraguay como Estado requiriendo, Paraguay como Estado requerido a concluir. Tuvimos casos famosos de estos clonadores de tarjetas, donde uno creo que fue justamente uno acá en una ciudad cercana, esto fue en Clorinda, cometió unos hechos punibles, después vinieron a Paraguay, fueron retirados otra vez. Con Brasil también tuvimos, y bueno, después ya con Alemania, algunos tuvimos ya con Francia, etc. Bueno, nuestra legislación es, como les digo, está adecuada al convenio de Budapest, y en ese caso, bueno, estoy abierto, no sé cómo estamos de tiempo, abierto a todas las preguntas que Cecilia ya me está mirando, no sé si ya me pasé con la hora, pero bueno, abierto. Realmente ya depende de justamente la ponencia, a veces uno siempre no sabe si buscar al lado muy legislativo o al lado más investigativo. Justamente estuve comentando un poco con Juan Carlos, bueno, intenté hacer un mitad y mitad, ¿verdad? Para darle un pequeño pantallazo un poco acá de la legislación paraguaya. Nada más, y nuevamente muchísimas gracias Juan Carlos, muchísimas gracias doctora Cecilia, y un saludo nuevamente a Rosa y a Bonifacio, grandes amigos. Gracias, José Félix. Este papel de tener que interrumpir y cortarlos es muy odioso. Me toca ser moderadora y la verdad es que son tan interesantes las ponencias que da pena cortarlos, pero bueno, vamos a dar oportunidad a nuestros otros dos expositores que faltan, y después seguramente podremos generar un interesante intercambio. Gracias José Félix, la verdad que muy, muy interesante el abordaje desde lo legislativo, desde los casos que planteas, la cantidad de delitos que se pueden cometer por esta vía, toda esta amplitud que nos trajiste, así que bueno, la verdad, muchas gracias. Y ahora, bueno, es un gusto presentar a nuestro siguiente expositor, Bonifacio Meneses González. Bonifacio, gracias también. Bonifacio está también, es Iberoamérica, pero dentro de Latinoamérica. Es un poquito más temprano por ahí, por Perú, ¿no es cierto? Estamos un poco más lejos que José Félix, pero bueno. Sí, como las 4:30 más o menos. Así. Ah, bueno, todavía tenés toda la tarde por delante, no es como María Rosa que ya está para irse a dormir. Así que nosotros estamos, bueno, nada, ya 18:34, pero la pandemia y las medidas de gobierno nos obligan a las 20 a no poder salir, así que estamos cenando temprano y todo ocurre temprano. Así que bueno, sin más, es también un gusto y un honor presentar a Bonifacio Meneses González. Es magíster en Derecho Penal, magíster en Derecho Procesal Penal, es doctor en Derecho, miembro de la... perdón, pero tengo un problema con la pantalla. ¿Se me escucha bien?
Porque Sí, me está muy bien. diciendo que no puede acceder a mi micrófono. Bueno, ok. Sí, Perdón. Es feo que esto ocurra en una presentación, pero bueno, te pido disculpas, Bonifacio. Entonces, magíster en Derecho Penal, en Derecho Procesal Penal, magíster en Destreza en Litigación Oral, doctor en Derecho, miembro de la Asociación de Doctores de Derecho de México, con estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Santo Tomás en Bogotá, Autónoma de México, Université Croix de Lyon de Ginebra, Suiza, Western School of Law de San Diego, California, profesor de la Academia de la Magistratura de la Escuela Nacional de Justicia de la República Dominicana, profesor de posgrado en las universidades San Martín de Porres, San Ignacio de Loyola, Jaén de España, entre otras. Es expresidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, ex magistrado del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y en la actualidad es juez del Sistema Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y nos propone abordar el tema de la otra pandemia que él considera que es la ciberdelincuencia. Así que, Bonifacio, te escuchamos con gusto. En primer lugar, quiero hacer presente mi saludo a ustedes, grandes amigos, a todas las personalidades que tienen la gentileza de haberse dado su tiempo en poder escucharnos, a una persona que considero y quiero mucho, como es Rosita María Tomé García, desde España. Ella ha creado una serie de familias en la Agencia Española de Cooperación Internacional. Tuve el privilegio de conocer ahí a Juan Carlos Carretero, un caballerazo de Cartagal, José Félix Fernández, es nieto de un héroe nacional en Paraguay, de un presidente de la República, es todo un personaje allá cuando lo visiten a Paraguay. Y por supuesto hay muchas cosas que tengo que agradecer a Rosita, y sobre todo de que nos mantiene siempre en vigencia. La tarde de hoy, en verdad, el título que le había pensado colocar a este tema era relacionado a que tenemos otra pandemia. El cibercrimen en el mundo entero se ha convertido en uno de los más peligrosos movimientos en los cuales tenemos, según las Naciones Unidas, aproximadamente en peligro, en perjuicio, 6 billones de dólares. Mucho más que el narcotráfico, mucho más que la trata de personas, pero sobre todo ha crecido exponencialmente en este tiempo la pandemia. Si nosotros vemos y analizamos, son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, nosotros mismos estamos pegados al ordenador, al celular, porque no podemos salir. Decía hace un momento Cecilia, con pena, con tristeza, de que hay medidas en las cuales tiene que estar confinada, sobre todo por seguridad, por bioseguridad. Aquí en el Perú también, lo que se llama toque de queda, que nadie puede salir después de las 9 de la noche, antes era más estricto, más rígido, se ha flexibilizado, pero eso ha ocasionado la mayor cantidad de muertes. El Perú es uno de los países que tiene un alto índice de comorbilidad y sobre todo de muertes a nivel mundial, y eso nos ha preocupado mucho. Pero sobre todo también el Perú es uno de los países en los cuales ha crecido cerca de un 600%, por ejemplo, los ciberdelitos y aquello que se refiere a aquellos temas relacionados a la pornografía infantil. En marzo último se habían bajado, de acuerdo, acá tenemos una división especializada de la policía, que se llama División de Alta Tecnología, aproximadamente 210.000 programas de pornografía infantil. Y si esto es así, podemos ver que el análisis que se hace, que aproximadamente cerca del 99 personas son del círculo familiar, los que son los que difunden y luego participan activamente en esa clase de figuras delictivas. Si nosotros decimos es la nueva pandemia, pues en efecto, no solo por la pluriofensividad del evento delictivo, no solo por el hecho de que tengamos que advertir cómo es de que si somos 7.700 millones de personas en el mundo, el 70% están vinculados a Internet. Claro, con algunas circunstancias de algunos países en los cuales podemos ver y advertir que tiene mayor presencia, mayor significancia en lo que nos gustaría que en todo el mundo tengamos que ver. En el caso, por ejemplo, de Emiratos Árabes Unidos, el 99% de su población está vinculada a Internet, pero lo contrario es en Corea del Norte o en Burundi, que solo el 7 o el 8% de su población está vinculado a Internet. En Latinoamérica, en efecto, aún avanzamos con un 58%, eso no atañe a que también está vinculado el crimen. Y eso da lugar a que se presenten nuevos escenarios.
Antes era difícil escuchar terminología como el phishing, keylogger, WannaCry, keylogger, sobre todo los hackers, que ahora son parte de nuestro diccionario, son parte de nuestro lenguaje habitual. Todos los días, sobre todo en el tiempo de la pandemia, personas que han adquirido, han comprado algunos bienes o servicios a través de la línea internet y han sido estafados. O sea, la ciberestafa es uno de los lugares más comunes de la delincuencia. Y sobre todo en aquellos lugares en que la gente confía y considera que la persona que le está vendiendo un producto, me refiero a oxígeno, mascarillas, aquellos bienes que necesitamos regularmente para poder salvar vidas, son adquiridos, pero luego el momento de verificar el pago no están hechos los pagos. Las ciberestafas en el Perú han crecido, reitero, cerca de un 600%, y ahí tenemos el problema que señalaba Rosita y señalaba José Félix, de que, por ejemplo, tenemos una división especializada en la policía, pero a veces le decimos los cazafantasmas, porque vemos, es tan difícil poder verificar. Si el servidor está en Canadá, si el delincuente está en el Perú, o de repente puede estar en África, o de pronto el IP puede estar en otro lugar, entonces es difícil el daño donde se ocasionó. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de dificultades, por ejemplo, en la aplicación espacial o territorial de la ley penal. La aplicación espacial o territorial de la ley penal no ha sido demasiado congruente con los nuevos avances. Durkheim decía que la criminalidad es un flagelo normal en aquellas sociedades que alcanzan mayor desarrollo y complejidad. Y esto ocurre. Vamos adquiriendo mayor complejidad, mayor desarrollo y aparecen nuevas figuras. Repito y digo, el delincuente es del siglo XXI, ¿cierto? Los jueces son del siglo XX y nuestro aparato logístico es del siglo XIX. Entonces, no podemos competir con delincuentes que trabajan con 5G, mientras nuestros jueces trabajamos aún con ordenadores anquilosados, ¿no? Y eso es uno de los más grandes problemas que reitero y digo, mientras que el crimen sube en ascensor, el derecho penal sube en escalera. Y son las situaciones en que nos pone al ojo de la población y que hay una de las circunstancias en que el de a pie, la persona no está enojada, no está molesta con el Poder Judicial por la lentitud de sus procesos, sino por la impunidad. En ciberdelincuencia la impunidad llega a tener rebetes mucho mayores, o sea, en niveles en los que es inmanejable. Si solo podemos decir, una persona la han estafado, ¿qué recomienda la policía? Señores, no coloque su código en la tarjeta, su documento nacional de identidad, consérvelo en otro lugar. Van a la policía y dicen, salen con recomendaciones y no con resultados. Es casi imposible hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque no es el delincuente común y corriente, no es la persona que coge una pistola, apunta, o un arma punzocortante o punzopenetrante, etcétera, sino es un especialista en cibernética. Un cuadro en que hicimos aquí en el Observatorio de Criminalística en el Perú, de que el rango de delincuentes que son los que cometen esta clase de figuras delictivas, son técnicos, son ingenieros, son un nivel superlativo al común y corriente y silvestre de nosotros los ciudadanos, ¿no? De tal forma que ellos tienen acceso a cierta tecnología y por eso en el caso de WannaCry, en los casos del secuestro de ransomware, por ejemplo, cuando en plena pandemia secuestraron toda la información de lo referente al hospital de Praga, muy conocido, o en Sofía, respecto a lo que la empresa nacional de tecnología o de luz eléctrica, o aquí hacen el secuestro de toda tu información y luego te piden el pago ¿en qué? Te piden el pago en criptomonedas, por ejemplo en bitcoins, y ese es el nuevo escenario de lavado de activos. Reitero, estamos en pañales frente a la criminalidad organizada de los delitos de cibercrimen. Si nosotros decimos, a ver, aplicación espacial y territorial de la ley penal, decimos que en Argentina se cometió el delito, ahí, pero de pronto el servidor está en España, pero de pronto el sujeto está en África. Entonces, ¿qué norma es aplicable para que tengamos la posibilidad de ese sujeto ser sancionado? El artículo 22 del Convenio de Budapest establece vagamente lo que significa la aplicación territorial del espacio, o sea, ver la forma de qué manera podemos sancionar este delito en el espacio territorial. Para
que Europa y Estados Unidos puedan trasladar a un sujeto, tuvieron que basarse en el convenio entre la Unión Europea y los Estados Unidos de Norteamérica, en el artículo 10 del convenio, para poder trasladar a ese delincuente o ciberdelincuente. Nosotros estamos lamentablemente expuestos. Dígame si Argentina, dígame si Paraguay, dígame si España han regulado de la manera tan drástica como debía ser el uso de criptomonedas. No vemos exactamente, y nosotros tenemos, ¿verdad?, que invocar a la justicia española, que ha hecho un híbrido de lo que significa entre sus normas y aquellas aplicaciones. Sacaron sentencias prolijas, excelentes, no solo la Audiencia Nacional, sino también en Barcelona, en Zaragoza y en Madrid, en cuanto a lo que significa el uso del Bitcoin. Pero el mismo Tribunal Europeo hasta ahora no ha zanjado como debería ser. Y estas son las formas, por ejemplo, del secuestro de información, diversas instituciones en las que luego se pide rescate a través de criptomonedas. Entonces tienen una alianza delincuencial entre lo que significa poder capturar, poder detener la información, hacer ese intruismo respecto al manejo de nuestra información y luego negociarlo, venderlo, secuestrarlo y hacer lo que quieran estos ciberdelincuentes. Ya no van a entrar al banco con un arma de fuego y van a decir que es un asalto, ni van a colocarse una mascarilla, una bufanda en la cara, pues tan fácil es ingresar a través de la red y sustraer todos los caudales, como hemos visto en cantidad de bancos. Revisen ese tema de Juan Acay, en el que se llevan cerca de 7.000 millones de dólares, y por eso las Naciones Unidas ha señalado que para el próximo año tendremos, a finales de este año, perdón, tendremos aproximadamente en perjuicio 6 billones de dólares en perjuicio de cibercrimen. Es otra pandemia, por supuesto, es otra pandemia. ¿Qué debemos hacer respecto a estos temas en cuanto a lo que significa la aplicación espacial de la ley penal? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues una correcta y adecuada legislación. ¿Qué tenemos que hacer con el ciberpatrullaje que no se hace? En algunos países, en efecto, tenemos referencia, y ahí saludo nuevamente a España, que está pues un paso adelante que todos nosotros, en el que está aplicando no solo en temas legislativos, sino en temas ya jurisprudencial. Pero aquí en Latinoamérica, reitero mi posición de estar en pañales, y estamos expuestos a lo que, si esta pandemia, esta cuarentena se sigue postergando, el uso de la tecnología, no solo en el aspecto educacional, sino en el aspecto delincuencial, se está haciendo cada vez más patente. Ahora bien, ¿qué está haciendo el Perú? El Perú tiene pues en sus normas lo que se llama delitos informáticos a partir del artículo 207 y así una serie de modificaciones. Nuestro Código Penal data del año 1991, que en su tiempo fue considerado como el código de mejor técnica legislativa. En la actualidad ese código tiene más parches o más reformas que propios artículos. Hace 700 modificaciones y todas para crear delitos o para aumentar penas, y entonces acá, como ustedes mejor que yo dominan lo que significa la inflación del derecho penal nuclear, la inflación del derecho penal valorativo, el derecho penal populista, ¿no? Y esas son las cosas que más daño le hacen a una correcta técnica legislativa y también a una forma adecuada en el arte de legislar. Invoco, respetando nuestro tiempo, a que estos foros sirvan para concientizar hombres y mujeres de derecho. Estamos desatendiendo temas que en los cuales ya va a ser parte de la propia convivencia social. El uso de la tecnología ha venido aquí para quedarse. Hoy tuve mis audiencias a través de un ordenador, más tarde a través de mi celular, porque falló, digamos, algunos temas de internet. Termino audiencias haciendo esto, contestando con el WhatsApp, participando en el Facebook, y eso es lo que, no lamentablemente, nos han expuesto estas circunstancias a solucionar lo que podríamos decir la nueva justicia digital. Hay otros países que en verdad tienen y van avanzando en aquello, pero ciertamente a nivel de ciberdelincuencia estamos con problemas en lo que quisiéramos constituir un grupo corporativo, policía, fiscalía y jueces, ciberjusticia contra el cibercrimen. Hacer aquella frase, y con esto concluyo decir, si el crimen no duerme, la justicia tampoco. Muchas gracias. Gracias, Bonifacio. Qué importante es traer alerta con esto
estos temas, ¿no? Y pese a la heterogeneidad de respuestas o al nivel diferente de avances legislativos, así como en España están muy avanzados, en otros lugares no tanto, pero en definitiva los patrones son similares a la pandemia. La falta de elementos para luchar contra este flagelo, la falta de capacidades y las desventajas, ¿no? Con un territorio que los límites territoriales justamente a veces son, para los delincuentes ofrecen un campo fértil y para la justicia las jurisdicciones son barreras o impedimentos. La importancia de la cooperación, ¿no? Todos han hecho referencia a este tema. Así que, bueno, vamos a ir dando el cierre con la última exposición de este panel. Así que tenemos a nuestro querido Juan Carlos Carretero. Así que, bueno, lo voy a presentar con todo gusto. Juan Carlos Carretero es contador público, abogado, especialista en tributación, especialista en ciberdelitos por la OEA y la Universidad de León. Es doctorando en ciencias jurídicas en la Universidad de La Matanza, Argentina. Magíster en la Maestría Internacional en Gestión Universitaria de la Universidad de Alcalá, miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, miembro pleno de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, miembro de la Association Society of International Law, director de la carrera de Derecho de la Universidad de Flores. Así que, Juan, todo tuyo. Bueno, gracias Cecilia. Primero quiero agradecer a mis colegas y amigos, a Bonifacio Menéndez, a José Félix, a Rosa, por sumarse a estas locuras que se nos ocurren hacer y estas ideas que se nos ocurren. Bueno, no tengo mucho más que decir, por después todo lo que han dicho los antecedentes, mis colegas anteriores. Bueno, más o menos lo que voy a hablar un poco es de lo que está pasando en Argentina. ¿Y qué es lo que está pasando en Argentina? Bueno, no es muy diferente a lo que relató José Félix, ni es muy diferente a lo que relató Bonifacio. Estamos un poquito, Rosa, España está mucho mejor que nosotros en materia legislativa. Nosotros recién en el 2017 ratificamos el Convenio de Budapest. O sea que recién en ese momento nos comprometimos a modificar nuestra legislación. Tenemos nuestra legislación, como bien dijo cada uno de los ponentes, acatando los distintos tipos legales de este Convenio de Budapest, o sea, de pornografía infantil, el fraude informático. No voy a reiterar todo de vuelta porque sería para no aburrir a los que nos están escuchando. Pero bueno, la única diferencia que voy a hacer, sí, es que nuestra ley penal, nuestra ley que modifica el Código Penal, habla de documento electrónico. Y un poquito me quería bajar ahí. ¿De qué es un documento electrónico? Porque la mayoría de los colegas, y esto es cuando doy alguna que otra charla, asocian documento electrónico con un documento Word o un PDF o algo, y el documento electrónico es todo. No es solamente este tipo de documentos, sino que es esto que estamos haciendo ahora, una grabación, cualquier elemento que pueda ser reproducido con medios simples, que están guardados en cualquier dispositivo electrónico. Es lo que hago a diferencia de lo que ya han dicho todos mis amigos ponentes anteriores. Yo había traído un poco de estadísticas y las voy a ir leyendo más o menos, como ya estamos más o menos dentro del tiempo, y había hablado un poco de la evolución del ciberdelito y cómo participaba el ciberdelito en Iberoamérica, y el país que mayor ataques de ciberdelitos obtuvo fue Brasil, que es el 56% del total de ataques que sufrió Iberoamérica. Segundo es México con el 28%, tercero es Colombia, viene Perú, luego venimos nosotros, Perú con el 7%, Argentina con el 3%,
y bueno, y Chile con el 1. Son los países que más están atacados, sufren ciberataques a través de ciberdelitos. Pero en cuanto al coeficiente de riesgo, que tiene que ver la cantidad de ataques sobre cantidad de usuarios, Argentina ocupa el primer lugar. O sea, en función al coeficiente de riesgo. Y esto, bueno, ahora después voy a hablar un poquito más adelante sobre este tema. Otra cuestión es, ¿qué pasa en Argentina con el tema de los ciberdelitos? ¿Qué ciberdelitos son más comunes? Y bueno, tenemos que el 21% de los ciberdelitos son amenazas. Tienen que ver con amenazas a las personas o amenazas al patrimonio de las empresas. Bueno, tenemos un caso común que pasó el año pasado, creo que fue, con la Dirección de Migraciones, donde entró un malware donde bloquearon el acceso de la Dirección de Migraciones a las bases de datos y pidieron una recompensa para poder habilitarlos. Bueno, el segundo delito es la sextorsión, que habla del 18%. ¿Qué es la sextorsión? Es aquella cuestión de, porque cuando hablamos de sextorsión, por ahí los colegas no entienden, y estamos hablando de difusión de imágenes sexuales o imágenes que no están autorizadas por quien las produjo, o porque están, o sea, tiene mucho que ver con la suplantación de identidad. También, son las dos cuestiones. Y hay 2 o 3 casos que, bueno, me causaron gracia por el origen. Uno es el famoso, hay un caso Sofía del año pasado, que tiene que ver con estas redes de citas entre partes. Bueno, se canjearon, o sea, me causó gracia por de dónde nace, ¿no? Pero se canjearon imágenes íntimas, y a través de esa imagen íntimas, una tal señora Sofía fue extorsionando a cada uno de los que había macheado, teóricamente, para obtener dinero, por ejemplo. Otro de los, digamos, el tercer caso son las estafas que estamos viendo con el tema de las estafas bancarias, las estafas con tarjeta de crédito, que hablan del 11%, el usurpación de identidad, que habla del 8%, y después el resto, que es phishing, ciberbullying, y Groomen, que habla del resto de los ciberdelitos que estamos hablando. Por otro lado, quería también establecer el sistema de cooperación jurídica, y acá rescato algo de un profesor argentino, Ciro Caldani, que estamos cambiando el derecho. El derecho está cambiando, y todos los colegas, todos los juristas, todos los operadores del derecho, siempre hablamos de lugar de ejecución, lugar donde se realiza el hecho, qué juez entiende, y estamos cambiando y estamos hablando de un nuevo paradigma, la deslocalización del derecho. Es decir, tenemos que ver una nueva manera de aplicar, un poco lo dijo Bonifacio, un poco lo dijo José Félix, Rosa María también, cómo resolvemos esta historia de que este tipo de delitos o este tipo de actividades tiene sus efectos en un país, está guardado la prueba o el elemento en otro país, y quien cometió el delito, donde se hizo el delito, fue en otro. O sea, tenemos 3 países vinculados, y tenemos nosotros, los operadores del derecho, ¿con qué derecho lo resolvemos? ¿A qué juez vamos? O sea, ese es el gran problema, la gran discusión que tenemos respecto de este nuevo tipo de delitos. O sea, donde no está localizado, no tenemos un lugar cierto y preciso de qué derecho que se puede aplicar. Hemos avanzado como dijo Rosa, con el tema del convenio de Budapest, hemos avanzado a través del Mercosur con el convenio de cooperación en materia penal, con los convenios bilaterales con los países hermanos. Tenemos también un convenio de cooperación con la Comisión de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos. Tenemos la IBERRED, bueno, dentro de todo algo un poco que en tiempo real podemos ir, los magistrados pueden ir conectándose y obteniendo, pidiéndose ayuda independientemente de los famosos exhortos y toda esta cadena que era totalmente, a raíz de lo que ha pasado estos 2 años, totalmente desactualizada. Estamos llenando papelitos para que vayan a las cancillerías, y las cancillerías se conecten,
cuando en realidad podemos resolverlo a través de este tipo de cosas. Un poco lo que dijo Bonifacio. Los delitos suben en ascensor y la ley va por la escalera. No tenemos una solución fáctica adecuada a los momentos que estamos viviendo. Por otro lado, también el tema de capacitación. O sea, ¿quién de todos los que estamos acá sabe lo que es un hash? O sea, algunos lo que estamos manejando un poco el ciberdelito lo conocemos, pero un juez, que no hay jueces especializados en este tipo de penas, ¿entiende lo que es un hash, cómo funciona y cuál es la importancia de tenerlos? Estamos hablando de phishing, estamos hablando de ciberbullying, estamos hablando de la cadena de custodia de la prueba de todos estos delitos. ¿Cómo es? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cadena de custodia? Bueno, tenemos todos estos nuevos lenguajes que creo que tanto desde aquellos que desde el ámbito policial, o sea, donde nosotros hacemos la denuncia, el Ministerio Público Fiscal o los operadores de la justicia, deberíamos capacitarnos en todo este nuevo manera de actuar en la sociedad. Pasamos en 2 años de hacer casi todo presencial a terminar casi todo virtual. Y se nos transformó y se nos combinó. Y entonces tenemos una realidad presencial con mucha norma y muy regulada, mientras tanto tenemos una realidad virtual con poca norma y, como dice Bonifacio, entrar, con mucha facilidad para estas personas delincuentes que puedan entrar y hacer destrozos. Bueno, para traer un poco qué es lo que está pasando en Argentina, bueno, una de las cuestiones, alguna jurisprudencia, algo que está pasando respecto de los fraudes a través de fraudes bancarios o fraudes de tarjeta de crédito. Los juzgados han podido solucionar aplicando en cierta manera la responsabilidad objetiva de los bancos, o sea que a pesar de que, ¿por qué se produce? Porque hay una modificación del hash que deriva los pagos a otras cuentas, lo que hace es esta responsabilidad objetiva del banco para aquellos vulnerables. Un poco lo que ocurre con la Ley de Defensa del Consumidor, aplicando así agarrado de los pelos un poco estas normativas. Bueno, un poco es eso, lo demás ya lo han dicho todo, creo que no hay mucho más para comentar en Argentina, es lo mismo, hay mucha norma, está todo regulado. Creo que los operadores jurídicos debemos capacitarnos en esto para poder entender cómo cómo se ejecuta, cómo se realiza un ciberdelito, un cibercrimen, y creo que esa es la tarea para el futuro. Y no creo que con Rosa habíamos hablado allá por Antigua el año pasado que el tema cibernético va por el ascensor y nosotros, el derecho siempre está desactualizado. O sea, cuando queremos sancionar una ley ya se ha modificado el delito y ha modificado la norma y ha modificado la manera de actuar. La norma no se modifica y cuando se modifica tenemos un delito nuevo que aparece. Bueno, un poco es esto. O sea, como resumen de mis 3 compañeros y 3 amigos, creo que es lo más que puedo decir. Han dicho todo ellos. Bueno, muchas gracias y gracias a todos por estar y por presentarme. Bueno, gracias también a Cecilia, porque siempre se prenden todas estas locuras que se me ocurren y él ya me da el visto bueno para seguir. Bueno, gracias. Bueno, gracias a vos, Juan. Yo los voy a aplaudir a los 4 por las brillantes exposiciones y nuevamente agradecerles. Tenemos preguntas, comentarios, así que algunas están dirigidas específicamente, otras son más generales. Vamos a ir... la doctora Analía Verónica Lozada, nuestra vicedecana de la Facultad de Psicología, felicita por las excelentes disertaciones y agradece. Tenemos una pregunta de María Gabriela Pacífico para todos los disertantes. Es una estudiante de psicología y está interesada en saber si participan los psicólogos para efectuar análisis del perfil psicológico de las personas que llevan a cabo estos ataques.
Me imagino que se referirá a si intervienen equipos interdisciplinarios, incluyendo a psicólogos y psicólogas. ¿Alguien que quiera responder? Bueno, a mí me parece eso, igual que Bonifacio, interesantísimo, pero desde luego en España no. En España no. Y de todas maneras también es muy importante porque hablamos de victimología y la victimología cibernética, como decirlo, es muy importante. O sea, los daños que provoca cualquier tipo de actuación a través de la red son muchísimos más grandes que si se trata de una actuación de forma tradicional, de forma habitual. Y no está ni siquiera valorado. O sea, el hecho de que una imagen tuya vaya por internet, pues si antes que era en tu círculo a lo mejor, pues te provocaba un daño, pero ahora es por todo el mundo. O sea que por todo, entonces es muy complicado. Creo que sí debían de participar, debía de ser muy importante, pero claro, aunque digan que España estamos muy avanzados, sí considero que estamos muy avanzados en la investigación y en la instrucción. Considero que los jueces siguen subiendo en escaleras, ¿vale? A lo mejor no con el ordenador blanco, pero con una Surface y muy moderno todo, pero a la hora de la verdad se enfrentan a actuaciones que exceden mucho de sus conocimientos. Yo estoy en la Audiencia Nacional, que es un órgano a nivel nacional, en el que se ven muchísimos delitos de este tipo y que casi ninguno llega. De hecho, yo estoy ahora de baja y me ha llamado un compañero mío que es un juez de un juzgado central de instrucción para decirme que tienen una estafa piramidal de que son 1.500 personas que puede llegar a 40.000 afectadas por una estafa de criptomonedas complicadísima, con abrir cuentas, crear cuentas en Estonia, en no sé qué. O sea, llega un momento que él me decía, dice, me he perdido. Dice, me he hecho un cuadro y me he perdido. Y es verdad, se ha perdido. En cambio, la policía española, hay grupos de investigación, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional y policías autonómicas, que desde luego saben un montón. El único problema es que para que lleguen esos asuntos a los juzgados se necesita una serie de garantías que a veces esa instrucción no las cumple. Y luego hay otro problema, que también ahí intervendrían los psicólogos, y es que si a ti, por ejemplo, te han estafado porque te ponen en internet una publicidad engañosa que te dicen que si pones tu cumpleaños te van a regalar una videoconsola y lo pones y luego te han entrado y tal, pues la gente le da vergüenza y no denuncia. Entonces, a lo mejor hace una denuncia, pero no sigue. Entonces, hoy por hoy, a nivel de datos estadísticos, considero que podemos dar muchos datos, pero que no son fiables porque no la realidad. Pero en España los psicólogos no, que yo sepa no, ¿eh? Puede ser que hayan hecho alguna investigación, pero creo que no, creo que no. Sí. José Félix. Unas cuantas cosas. Bueno, en cuanto al... Yo no sé si la pregunta iba enfocada más hacia los criminales o hacia las víctimas. En cuanto hacia las víctimas, sí, el ciberbullying acá se está trabajando mucho en el tema psicológico, ¿verdad? Especialmente por el tema de los niños, etcétera. Están empezando, ¿verdad? Porque o los jóvenes afectan muchísimo, ¿verdad? Entonces se está empezando a trabajar. Nosotros no tenemos, o sea, el tema... La Fiscalía tiene todo un departamento de la atención a las víctimas y atención a testigos. Siempre hubo un problema, un tema de presupuesto también a veces, ¿verdad? Pero en general se está empezando a trabajar en el tema del perfil psicológico. En cuanto a los criminales, no, ¿verdad? Siempre se hace el estudio psicológico y psiquiátrico a los efectos de la reprochabilidad, pero no con un estudio especial en cuanto a los ciberdelincuentes, ¿verdad? Eso sí, porque antes de todo juicio oral sí o sí tiene que estar el perfil psicológico y psiquiátrico de la persona que va a ser procesada, ¿verdad?
a los efectos del análisis de la reprochabilidad, como que le llamamos acá. Pero se está empezando. Unos temas nomás que quería comentar, ¿verdad? En cuanto a las criptomonedas, ahí que estuvo hablando Bonifacio nomás, quería comentarles, ¿verdad? Que acá no hay regulación en Paraguay, pero solamente hay una advertencia del Banco Central del Paraguay que justamente dicen que esas monedas no son de curso legal y que no pueden amparar cualquier tipo de transacciones que se hagan, ¿verdad? Solamente esa advertencia. Tampoco están prohibidas, pero no están reguladas. Eso sí, Paraguay es un país muy apetecible para la instalación de estas fábricas, digamos, de criptomonedas, porque la energía eléctrica es muy baja. No es tan baja, ¿verdad? Realmente, pero sí, hace poco la ANDE, que le llaman acá, que es la Administración Nacional de Electricidad, no podía creer el consumo de energías en algunos lugares de Hernandarias. Hernandarias es una ciudad, digamos, cercana a Ciudad del Este, una ciudad que es justamente la ciudad donde prácticamente está la represa de Itaipú, por si ubiquen, ¿verdad? Y empezaron a haber un consumo nada habitual en esa zona, ¿verdad? Y había sido que estaban instaladas estas fábricas de criptomonedas, ¿verdad? Estaban conectados ahí 24 horas, etc. Y ahí no podían creer por qué tanto consumo de energía, y era porque estaban instaladas estas fábricas. Eso nomás también les quería mencionar, y algunas cosas que están ocurriendo en Paraguay en relación a esto. Solamente eso. Nada más. Muchas gracias, José Félix. Yo quería solo, respecto a esa pregunta que se me era, indicar a lo que dice nuestra querida maestra Rosita, de que la victimología cibernética ha llegado un momento de entrar a lo que decía en su momento José María Silva Sánchez, el profesor español, que habla de la victimodogmática, o sea, la concausalidad, la corresponsabilidad de la víctima en los hechos delictivos. Vemos que hay personas que suelen participar de una filmación cuando, por ejemplo, pueden tener con su pareja relaciones íntimas, luego él las difunde, pero ella participó activamente y voluntariamente, pero luego el otro deriva en esto. Cuando participan directamente en algo que se supone que no es correcto en un régimen piramidal del Bitcoin, cuando hay una banca sostenida, sostenible, que está regida por las normas regulares de cualquier legislación contemporánea, pero participan activamente en este delito que viene luego a recaer sobre ellos. Entonces luego reclaman el amparo a la justicia, y ahí está este tema de la victimomática, de ver cómo esta persona participa activamente en ese desarrollo de la persona que comete el delito, y es cuando el derecho penal dice, señores, usted ha tenido que tener o asumir ese riesgo, porque sabe muy bien de que no debería participar de ello. Entonces, es una serie de los problemas que se pueden advertir a lo que decía Rosita. Y lo que dice José Félix, pues es cierto. En el mundo entero estamos desprovistos de una correcta legislación en el tema de criptomonedas. Yo decía y saludaba la postura española que lo está haciendo a nivel de la jurisprudencia, no en el aspecto legal. Quizás solo Japón, Italia, y en un tema, digamos, no contundente, que lo ha hecho Chile en Latinoamérica, para ver la forma de evadir o evitar, perdón, de que se evada el tema relacionado a lo que es impuestos a través del uso de criptomonedas. Lo que es el anonimato es el nuevo escenario de lavado de activos. Los narcotraficantes, los que tratan con personas, son aquellos que usan este método para poder trasladar su dinero sin dejar rastro. ¿Por qué? Porque justamente caen en el anonimato y no pagan impuestos, es volátil, causan perjuicios, es pluriofensivo, es insospechablemente ubicable en el mundo. Realmente estamos en dificultad frente a estos hechos delincuenciales, mi querida Cecilia. Ese es pronto para dar la respuesta a esa pregunta. Perdón, solamente una cuestión a Bonifacio. No, vamos a ver, en España no está regulada nada de las criptomonedas, no están prohibidas. Ahora la Comisión Nacional del Mercado de Valores es la que ha dicho que hay que regularlas, pero se da una paradoja, y es que si tú tienes criptomonedas las tienes que declarar a Hacienda, pero en cambio a otros efectos
no son. Entonces, claro, la jurisprudencia que hay es jurisprudencia menor, no es del Supremo, es jurisprudencia menor que luego a efectos de tenerla en cuenta, pues puede ser interesante, pero no tiene tanta trascendencia. Entonces, son las audiencias, ¿no? Claro, es una de las cosas que queda por regular, y que queda por regular, está clarísimo. Caramba, qué interesante. Otra cuestión, en Argentina únicamente está regulado en materia fiscal, en materia impositiva. Es como si fuera un bien, una inversión. Es lo único que existe. Pero bueno, también es anonimato, es volátil. ¿Cómo se comprueba la existencia o no del stock de estas criptomonedas? Imposible. Imposible. Es lo único que tenemos. No está regulado. Bueno, el tema de las criptomonedas me parece que nos está interpelando a generar un nuevo encuentro. Tenemos un colega de Uruguay, acá, no sé, Juan, yo tiro la idea, pero acá un colega, Martín de los Santos de Uruguay, dice que Uruguay tampoco, evidentemente, está hablando de las criptomonedas y de la regulación. Se está empezando a usar mucho la criptomoneda acá en la compraventa de inmuebles también, dice el colega de Uruguay. ¿Algún comentario sobre esto que le sugiera? Que tengo también otra pregunta. Es una de las maneras de lavado de dinero, vamos a hablar claro. Comprar bienes inmuebles con criptomoneda. O sea, dinero obtenido ilegalmente a través de estas criptomonedas convertidas en moneda de curso legal, compras bienes inmuebles. Es eso. Palabra de tributarista, palabra de tributarista. Hay países que lamentablemente, bueno, no han tenido el aspecto regulatorio, pero sí la admisibilidad. Inglaterra tiene totalmente amparable que las personas adquieran solo en criptomonedas, como es el Bitcoin. En el Perú, fíjate que hay unos hoteles que están en el Valle Sagrado de los Incas, uno de los lugares más hermosos que hay en la zona, y que aceptan el pago en criptomonedas. Aquellos que alquilan sus parapents en la zona de Miraflores, que es una zona bonita ahí, también aceptan el pago en criptomonedas. Ya están apareciendo los cajeros o los cambistas de criptomonedas a moneda regular. Y lamentablemente, reitero, parte de ese anonimato, y si, como dice Rosita, hay un registro mercantil o registral de tener una criptomoneda, si por ejemplo Maduro tiene el Petro, el jugador de, no sé si ahora está en el Manchester, está en el Real Madrid, James Rodríguez tiene JR10, que también es una criptomoneda. Tenemos muchas personas que han creado, lo que decía José Félix, se requiere ahí dos ámbitos, que crear in-house y en la nube. Donde más se hace in-house es donde se necesita tal cantidad de electricidad y tal cantidad de soporte cibernético, unas máquinas en las cuales es muy difícil fabricar un Bitcoin. Entonces la forma más adecuada más es comprar un Bitcoin, ¿no? O el que esté en la nube, comprar uno, y esos son los que lamentablemente están inundando el mercado con todo lo que correspondería a la pluriofensividad del hecho. En cuanto a otro de los temas que tocaron, en cuanto a lo que mencionó Juan Carlos, el tema de la sextorsión, ese también es todo un tema, ¿verdad?, que va también con el análisis psicológico. Acá hay muchos casos, muchos que se denunciaron, pero muchos que no se denuncian, porque generalmente las personas están en pareja, ¿verdad? Ya una pareja estable, casado, una pareja, unión de hecho, como le llamamos también, y entonces, más o menos de acuerdo a la tarifa que le pide el extorsionador, denuncian o no. Si es una tarifa que pueden pagar, entonces no se denuncian, ¿verdad? Pero porque tienen miedo a perder toda la relación sentimental, ¿verdad? Pero cuando ya los montos son muy altos, ya muchos ya se entregan, digamos, ¿verdad? Y entonces hacen la denuncia, ¿verdad? Pero es todo un tema porque después psicológicamente terminan muy mal, ¿verdad? Realmente. Nosotros a diario recibimos, ¿verdad?, casos formales e informales, ¿verdad? Y algunos dicen, ¿qué hago, no hago? Y bueno, nosotros siempre les sugerimos que hagan la denuncia al Ministerio Público, ¿verdad? Pero es un tema muy delicado, ¿verdad? Porque afecta a la intimidad de las personas y bueno,
y con estas relaciones paralelas, etc. Y la gente es muy, no sé cómo, nosotros a lo mejor estamos en el ámbito del derecho, entonces de por sí tenemos un chip de un poco de desconfiado, ¿verdad? Pero en el común de la gente no, esa es la realidad, ¿verdad? No creen que le van a pasar este tipo de cosas, que le van a grabar llamadas, que le van a sacar fotos, que esto, que lo otro. Acá llegaron a caer hasta jueces, no por su mal desempeño, pero sí por este tipo de cosas. Entonces es todo un problema, ¿verdad? Realmente es muy... Y bueno, y no sé, tratarlo también psicológicamente, esto es interesante también. Nada más. Yo un poco, cuando hablo de estos temas, hablo un poco de lo que hablamos de responsabilidad digital. Es decir, no solamente el que quiera cometer el delito, sino quien usa Internet debe usarlo con responsabilidad. Es decir, yo generalmente hago estas cosas, cuando explico un poco, digo, entrar a una red y decir que me voy de vacaciones, o que tengo una cuenta al tal lado, o que tengo tal cosa, es como pararme en el medio de la calle con un megáfono, entrar a decir todas mis cuestiones personales. Es un poco también, o sea, no quiero tampoco cargar tintas sobre el usuario porque normalmente es vulnerable. Pero también tenemos que tener conciencia de las cosas que hacemos dentro de Internet. O sea, sobre todo en esto que hablamos de ciberbullying, todo lo que hacemos en las redes con esta historia de los delitos contra las personas. Si nosotros publicamos todo y hacemos público toda nuestra vida privada, bueno, es como que ahí estamos, o sea, no es que quiero penalizar a la víctima, sino que también tenemos que tener conciencia que es un poco lo que ocurre. La mayoría de la gente cree que entrando en Internet, o sea, es lo mismo que estar en su casa y hablar con el amigo, cuando en realidad no hay nada de privacidad. O sea, la privacidad, cuando uno se conecta a una red, dejó de existir. Yo siempre digo, la mejor privacidad es juntémonos en un bar a tomar un café y ahí hablemos. Lo demás queda al arbitrio de toda esta gente que quiere cometer delitos. Bueno, simplemente esa cuestión. Bueno, nos quedan poquitos minutos. Voy a hacer una última, si podemos, 2 preguntas, pero una pregunta que nos hace el doctor Mario Caruso. Hay otras preguntas relativas y comentarios relativos a criptomonedas, un tema que evidentemente trae mucha tela para cortar. El doctor Caruso pregunta a la doctora Tomé García si a partir de la firma del Convenio de Budapest existe real cooperación entre los países de la Comunidad Europea respecto de la prevención de ciberdelitos. Totalmente sí. En España, bueno, a nivel de la Unión Europea existen 2 órdenes, una que es la Orden Europea de Investigación y otra que es la Orden Europea de Detención. Y evidentemente es como si se dictaran en el propio Estado, o sea, y afecta al resto de estados pertenecientes a la Unión Europea. Aparte, cualquier orden, por ejemplo, la Orden Europea de Investigación, que sería una resolución judicial de un juez español que dice que se investigue tal delito, se investiga dentro del país correspondiente y si necesita apoyo dentro de la Unión Europea existen destacamentos de los distintos países miembros de la Unión Europea que se encargan de investigar el delito. Y luego a la orden de detención europea pues es un procedimiento muy rápido en virtud del cual pues se detiene a una persona para que pueda ser enjuiciada o para que ejecute una pena y entonces se la lleva al país correspondiente, o sea, dentro del marco de la Unión Europea. Son procedimientos muy rápidos y muy efectivos y han dado unos resultados buenísimos. A otros niveles, pues creo que sí, a niveles de que dentro de la Unión Europea se controla a través de las directivas las distintas normativas y si la normativa que tenemos se ajusta. Pero yo creo que a nivel normativo dentro de la Unión Europea, la gran mayoría de los países tenemos una buena legislación. El problema es que no sirve esa legislación solo.
Tiene que haber mecanismos de investigación, mecanismos de control, de un montón de cosas que eso, pues todavía yo creo que no tenemos superado. Pero que la única manera de superarlo, nosotros, es a través de la Unión Europea. Si no, solos no podremos hacer nada. José Félix, tenías una intervención. Una pregunta para Rosa, justamente sobre... No. Sobre el tema de la orden de detención europea, justamente que es bien sencillo ya el trámite, ¿verdad? Creo que el tema del principio de la doble incriminación, creo que en 32 delitos ya no se piden, ¿verdad? Porque son consensuados. Creo que ¿Perdón? Ay, es que se me va. En 32 delitos creo que son aceptados por todos los estados para que no se solicite la doble incriminación, ¿verdad? Que es el requisito básico. Y en eso quería preguntar, Rosa, ¿cómo se van incorporando estos nuevos ciberdelitos a la grilla de delitos que son reconocidos por todos los estados como delitos extraditables? Si ya se van incorporando a ese catálogo. Bueno, no te he oído bien parte de porque se te va, pero bueno, no importa. Vamos a ver. La orden tanto de investigación como la de detención, en principio es para todos los delitos que se encuentren tipificados en los Estados miembros. Date cuenta, cuando hablamos del convenio de Budapest, establecía una relación que era muy pequeña. Luego también Naciones Unidas tiene otra relación. Conforme a esa relación de delitos que podemos considerar ciberdelitos, hay montones más. Entonces, en un primer momento no hay ninguna criba entre distinguir si se trata de ciberdelito o no ciberdelito. Se trata de investigar, es lo que pueda entrar en un órgano nacional concreto y no hay distinción. Te entra o un delito tradicional o un ciberdelito, pues lo mismo. Lo que ocurre es que entran más tradicionales que lo otro. Lo otro es más complicado y lo otro yo por lo menos por lo que he estado viendo es que dentro del marco de la Unión Europea sí hay. Nosotros tenemos mucho problema con algunos países limítrofes de Europa, pero uno de nuestros principales problemas es Iberoamérica. De Iberoamérica nos vienen muchísimos ataques, nos vienen muchísimos fraudes y muchísimas cosas. Entonces, a veces la cooperación internacional no es tan buena como la que debía de ser. Pero bueno, ahí lo dejo, no me voy a meter yo. Bueno, quedan en el tintero muchas felicitaciones, algunas dudas, pero llevamos ya 2 horas. En España es de madrugada, aquí estamos cerca del horario también de guardarnos y quedarnos en casa, así que vamos a tener que lamentablemente dar por terminado este magnífico e interesante evento. Así que agradezco a las personas presentes, muchos alumnos interesados en el tema, colegas, graduados, amigos. Un lujo los expositores de hoy, dignísimos y brillantes las ponencias, así que bueno, les agradezco en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Flores el haber podido contar con ustedes exponiendo. Y también, como corresponde, agradezco a las áreas de apoyo y extensión y a los equipos que hacen posible que todo esto funcione. Ahí lo veo a lejos, espero que estés mejor y ya más repuesto de tu cirugía. Bueno, siempre tenemos un equipo muy dispuesto a que estas cosas salgan a tiempo. Así que los saludo, les deseo sobre todo mucha salud, que se cuiden, que esto termine pronto y a la espera de poder visitarnos, disfrutar de un asado de carretero o en cualquier lugar del mundo donde nos tenga que estar. Ha sido un placer, los aplaudo, los abrazo y muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Por estar Gracias, Juanca. Gracias. Lindo verte, Rosita. Te quiero mucho. Cuídate. Chao, José Félix, gran amigo. Un abrazo. Gracias por participar. Un abrazo a todos. Gracias, Juanca. Amigo.
Chao, José Félix. Chao, Bonifacio. Chao, Juan.